Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Católica Our Lady of La Salette. Yo soy Víctor Reyes, el párroco, y quiero darles la bienvenida cordial a esta celebración de la Eucaristía, en la que celebramos el cuarto domingo de la Pascua. En el día de hoy escuchamos la historia, el relato tan familiar para todos nosotros del buen pastor, llamándonos por nuestro nombre a cada uno y ofreciéndonos el consuelo que todos buscamos continuamente. Quiero pedirle que tome un momento para pensar cuáles son las voces que lo están llamando en estos días. ¿Cuál es la voz que te inspira confianza? Y quiero pedirle también que prepare el espacio litúrgico para que celebre con nosotros, para que ponga su altar, su Biblia, su veladora, y se una a nosotros porque aunque sea en la distancia, seguimos celebrando juntos. Recuerden la promesa del Señor: cuando 2 o 3 se unen en mi nombre, ahí estaré yo presente. Mis amigas y amigos, nos congregamos una vez más en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios que nos unen en la fe, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz, dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El que entra por la puerta, ese es el pastor. A ese, el que cuida le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. En el relato del Evangelio de hoy entendemos sin ninguna duda que Jesús es el buen pastor, que conoce a los suyos por su nombre, y no solo eso, entendemos cómo ellos y ellas depositan su confianza en Él, basada en la forma en que su voz suena cuando Él les llama. Mi pregunta para ustedes hoy es, pues, ¿de qué manera escuchamos nuestro nombre cuando el buen pastor nos llama para que también nosotros desarrollemos confianza en el sonido de esa voz? Algo que me parece particularmente sorprendente es que nuestra primera y quizás la más importante experiencia del buen pastor es probablemente a través de la voz de una mujer. En otras palabras, es una buena pastora. Probablemente sea nuestra madre, que ha dejado un impacto duradero en nuestras vidas. La forma en que su madre llamó su nombre ha determinado en gran medida cómo usted responde a un pastor o una pastora. Digamos, por ejemplo, que usted tiene un nombre pero muy bonito, que te llamas Víctor. Y la madre de Víctor decía una y otra vez, Víctor, tú eres un niño tan bueno. O Víctor, abre bien la boca para que mamá pueda darte un pedazo de esta manzana deliciosa. O Víctor, mamá te quiere cambiar los pañales. E incluso en situaciones un pequeño vergonzosas, es posible que hayas escuchado a mamá siendo siempre tan amable. Víctor, no te estés tocando por allí frente a los demás. O Víctor, mamá sabe que le has aprendido una nueva palabrota que te ha enseñado tu papá, pero vamos a guardarla para cuando seas más grande. Y de vez en cuando mamá podría emocionarse bastante e incluso enojarse contigo. Víctor, nunca cruces la calle sin mirar a ambos lados. O no vuelvas a jugar con ese cuchillo que te puedes cortar los dedos. Pero incluso entonces, en esos momentos, por el sonido de su voz, sabías que lo hacía porque le importabas y porque te quería. Y cuando te hiciste ya mayor y esta persona ya no estaba allí llamándote o cuidando de ti, tu nombre aún tenía y tiene un gran significado para ti. Puede que incluso te hayas metido en problemas, como lo he hecho yo muchas veces. E incluso el pánico podría apoderarse de ti. Pero aún sabes que no te vas a desmoronar. El sonido de la voz de mamá, la primera pastora, está allí en el fondo, como música, diciéndote y recordándote que todo estará bien. Y luego cuando otros te llamaron por tu nombre, el sonido de ese nombre trajo recuerdos muy agradables, porque reconoces la voz de la primera pastora en la voz de otros pastores. Es muy interesante cómo las ovejas tienden a encariñarse con sus pastores. Las ovejas parecen ver a su pastor como parte de la familia, y la relación que crece entre los dos es bastante exclusiva. Hasta desarrollan un lenguaje propio que no conocen los demás, los extraños. Un buen pastor aprende a distinguir un balido de dolor de uno de placer. Y al mismo tiempo las ovejas aprenden que un chasquido de la lengua significa comida, o que las notas particulares de una canción significa que es hora de irse a casa. En estos días, desde las montañas del oeste de los Estados Unidos hasta el altiplano peruano y chileno y aún alrededor del Medio Oriente,
encontramos pastores cuidando de sus rebaños. Todavía es posible alrededor de Tierra Santa presenciar una escena que Jesús seguramente vio hace más de 2000 años. La de los pastores llevando sus rebaños de vuelta a casa después de que habían pastado durante todo el día. A menudo esas bandadas de ovejas terminan en el mismo abrevadero, el mismo pozo de agua cuando termina el día. Y por eso se mezclan unas con otras, porque las ovejas no son aún tan ordenadas que se diga. 8 o 9 pequeñas bandadas de ovejas se convierten en una convención de animales sedientos. Pero lo interesante es que sus pastores no se preocupan por la confusión, porque cuando es la hora de irse a casa, cada uno de los pastores da su llamada propia y distintiva, ya sea un silbato o una melodía particular, y el rebaño de ese pastor se retira de la multitud de ovejas para seguir al pastor a su casa, porque ellas saben a quién pertenecen, conocen la voz de su pastor y es la única voz que seguirán. Sin embargo, hay muchas voces en competencia con la voz del pastor, precisamente hoy en día. Pero no debemos dejarnos distraer por esas voces. Durante estos días de pandemia, debemos reconocer y honrar a los innumerables héroes de la salud que arriesgan sus propias vidas y han dado su propia vida para salvar las vidas de personas enfermas. Y al mismo tiempo hay otros que protestan las medidas recomendadas para detener el brote del virus. Mientras esperamos el descubrimiento de un tratamiento milagroso para curar esta pandemia, también tenemos que reconocer a las personas normales que están tratando de evitar enfermarse en primer lugar. En medio de esta pandemia de hoy en día, hemos llegado a comprender que la mejor forma y la principal manera de salvar vidas, y la mejor esperanza para detener el brote de este virus mortal, es que las personas cambien su comportamiento, su manera de ser, para que dejemos de propagar el virus. Los individuos, sin embargo, especialmente los menos afortunados entre nosotros, no siempre pueden escoger las circunstancias de sus vidas. Y nosotros, como sociedad que está llamada a velar por el bien común, necesitamos apoyar a las personas para que no tengan que elegir entre su propia salud, la salud de la comunidad y la supervivencia diaria de sus familiares. Ustedes saben lo que es un acertijo. De acuerdo con la descripción del diccionario, un acertijo es una pregunta o un relato, hasta cierto punto desconcertante, que se plantea para sugerir algo que implica una contradicción que es evidente. Hay un viejo acertijo talmúdico que pregunta: ¿por qué se derrumbó la torre de Babel? Y la respuesta que da el mismo acertijo es: porque los líderes del proyecto estaban más interesados en el proyecto que en los trabajadores. Entonces, cuando un ladrillo caía a la tierra y se rompía, los propietarios se enfadaban y lamentaban la pérdida del ladrillo. Pero cuando un trabajador caía al suelo por agotamiento, simplemente lo ignoraban y presionaban a otra persona para que continuara y terminara la tarea. Entonces Dios decidió destruir la torre, no porque estaban intentando llegar al cielo,
sino porque estaban más interesados en los ladrillos que en los albañiles. Y yo creo que esta es una historia muy buena para estos días, para individuos, para negocios, para corporaciones grandes. Porque muchos parecen mirar solo a los resultados de producción y de ingresos. Y es cierto que tenemos que encontrar un balance económico. Pero no pueden desechar a las personas como instrumentos inútiles cuando ya no pueden producir, sea por la misma enfermedad que han contraído en sus plantas, simplemente porque las corporaciones están en busca de ganancias. Y también es una buena historia porque de muchas maneras subraya la base del prejuicio y el rechazo que es tan evidente, tan prevalente en nuestra sociedad. Y la base para esto es, pues, reducir a las personas a categorías, a grupos, sin importar sus nombres, sin llamarlos por su nombre. Todo lo que los despersonaliza. Pero el Jesús del Evangelio de hoy no tiene nada que ver con eso. Porque Él conoce a su rebaño y llama a cada uno de esos pequeños por su nombre. Para Él no hay generalizaciones. Todos le importamos personalmente y a todos nos llama siempre por nuestro nombre. Mis amigas, mis amigos, ¿quién es el buen pastor que los llama a ustedes por su nombre en estos días? ¿De quién es la voz que te llama a desarrollar y a tener más confianza? Y ahora con confianza vamos a darle voz a la fe de nuestro bautismo, el bautismo que nos hace partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a orar todos juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús, el buen pastor, presentemos nuestras intercesiones por las necesidades de todos los hijos e hijas de Dios.
por la iglesia, el pueblo de Dios, unido al compartir una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Para que a medida que traemos nuestras vidas, nuestras experiencias y relaciones al buen pastor, ayudemos fielmente a otros a encontrarlo a través del testimonio de nuestras vidas, la verdad de nuestras palabras y la integridad de nuestras acciones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por Francisco, nuestro Papa, y Gregory, nuestro arzobispo designado, para que al honrar a Jesús, el buen pastor, y celebrar la instalación de nuestro nuevo arzobispo, ambos continúen siendo para nosotros ejemplo de discipulado en palabras y acciones, en amor y paciencia y en santidad de vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los elegidos de la Iglesia Universal, incluyendo a los nuestros, Mark, Ray, Isabel, Leticia, Silvia, Peyton, Brandon, Briseida, Edson, Gradys, Iker y Henry, para que a medida que continúen su peregrinar hacia las aguas del bautismo, encuentren gozo en el Señor que les sustenta y les ayuda a profundizar su compromiso y su deseo de servir a Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los catecúmenos de la Iglesia Universal, incluyendo a los nuestros, para que le permitan a Cristo, el buen pastor, crear una vida abundante dentro de ellas y ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los científicos, investigadores, médicos, enfermeras, proveedores de atención médica, trabajadores esenciales, visibles e invisibles, que están haciendo lo mejor posible durante esta crisis de salud, para que en medio de los desafíos y el caos de estos tiempos sientan nuestra gratitud, amor y apoyo para seguir adelante. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los que están enfermos y por todos los que sufren, incluyendo a los miembros de nuestra comunidad de fe. Y a todos los afectados por la pandemia de COVID-19, para que encuentren consuelo y sanación en Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros seres queridos que han fallecido, por todos los que han muerto como resultado de la pandemia de COVID-19 y de actos de violencia, terrorismo, persecución religiosa y crímenes de odio, para que sean como Dios en la vida eterna. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los miembros de nuestra familia parroquial y por todos nosotros en esta asamblea eucarística, para que imitemos fielmente a Cristo al acompañar al pueblo de Dios en su peregrinar y en su crecimiento hacia la integridad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los miembros de la familia humana, para que en estos tiempos de sufrimiento y desesperación, al continuar enfrentando la pandemia de COVID-19, sigamos siendo conscientes de las necesidades de los demás y generando confianza y cooperación entre todas las personas para ayudarnos, apoyarnos y sustentarnos mutuamente. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios amoroso, escucha nuestras peticiones hoy. Y en la belleza de este día de Pascua, abre nuestros corazones a la verdadera conversión. Manténnos a salvo, haznos uno y reúnenos en el redil del buen pastor.
que así como hemos conocido su voz en nuestras vidas, que también seamos testigos de una nueva humanidad, quebrantada y aún renovada, aislada y reconciliada, llena de ansiedades y sin embargo en paz en tu presencia amorosa. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor resucitado y nuestro buen pastor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a prepararnos ahora a hacer nuestra ofrenda y recuerden que le ofrecemos a Dios todo lo que tenemos en la vida. No solamente nuestra ofrenda material, financiera, sino todo lo que llevamos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones. Y lo hacemos confiados de que el Señor continuará bendiciéndonos de manera tal de que en medio de todas las circunstancias de la vida podamos reconocer sus bendiciones y darle gracias al ofrecerle a Él los primeros frutos de esas bendiciones. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo la llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas. Cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo conozco a mis ovejas y ellas también me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Mis amigas y amigos, oremos ahora para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor, el Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu amor. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Joel y Ned, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Y atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno tuyo, Padre misericordioso, a todas tus hijas e hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo los guarde para la vida eterna. Amén.
Mis amigas y amigos, en este momento de comunión, dadas las circunstancias en las que vivimos actualmente, sabemos que no estamos participando de la comunión sacramental. Sin embargo, estamos invitados en este momento a hacer un acto de comunión espiritual con nuestro Señor. Por eso oramos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Y como ya se te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. No Amén. permita, Señor, me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero recordarles o anunciarles que esta semana tendremos la instalación de nuestro nuevo arzobispo. El miércoles al mediodía será transmitido por la página de la arquidiócesis, por EWTN y la red de televisión católica. Las celebraciones comienzan el martes en la noche a las 7 con vísperas solemnes y luego el miércoles con la misa de instalación. Quiero invitarlos a que participen con el resto de la arquidiócesis en este momento histórico en nuestra vida de fe, en la que estamos instalando el 7º arzobispo para nuestro rebaño. La semana pasada, cuando les envié una correspondencia, una carta, les decía que uno de los ministerios principales nuestros es orar uno por otro. Y les invitaba a que recordaran que nosotros seguimos orando y que si tienen alguna intención de oración en particular, que hicieran clic en el enlace que les mandé en ese día para que entonces pudieran participar informándome de la necesidad de oración. Yo sé que entre los miembros de nuestra comunidad hay personas que están enfermas, personas que están atravesando dificultades. Quizás hay algunos que están enfermos con la enfermedad que produce el virus, la enfermedad del COVID-19. Y quiero que sepan que estamos aquí para acompañarlos por lo menos por la oración. No titubee de dejarnos saber las oraciones que necesitan o que quieren, que para eso estamos juntos en este negocio. También quiero aprovechar un momento para darle las gracias a los que trabajan, como dicen por allí detrás de bastidores, los que no vemos, que hacen posible estas transmisiones de la Sagrada Eucaristía, a los técnicos que nos ayudan con el sonido y la videografía, a los músicos, los sacristanes, los lectores, a todos ustedes, muchísimas gracias por su corresponsabilidad. Y pues, gracias por unirse a nosotros una vez más en este momento de oración. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. Vayamos en paz para glorificar a Dios con nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios.